¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo en silencio? ¿Cuántas veces deseaste aquello que sabías que te destruiría y aún así fuiste por ello? Y lo más inquietante, ¿será que lo que llamas libertad es solo obediencia disfrazada? Todo lo que libera al espíritu sin darle dominio sobre sí mismo es pernicioso. La frase de Goethe parece escrita con sangre en la puerta del alma moderna. ¿Y Dostoyevsky? Bueno, Dostoyevsky no escribía, sangraba sobre el papel. Comprendía, como pocos, que los mayores desastres humanos no ocurren bajo los reflectores, ocurren en las sombras, cuando nadie ve, cuando negocias con tus propios demonios, solo, a las 3 de la mañana. Este video no es un sermón moral, no trata sobre el pecado ni sobre la pureza, trata sobre la anatomía de la rendición que comienza pequeña, como una excusa, una indulgencia, una concesión, y termina con un hombre arrodillado frente al espejo, incapaz de mirarse a los propios ojos. Todos nosotros en algún momento tratamos a nuestros impulsos como aliados, como si pudiéramos usarlos, controlarlos, aprovecharlos, pero hay deseos que no quieren ser alimentados, quieren devorarme por dentro. Este espacio que estamos abriendo ahora es una invitación, no a resistir el deseo como un monje, sino a comprenderlo como un estratega, a encarar el impulso no como un enemigo, sino como una fuerza que, si no es comandada, terminará comunicándote. Y antes de que pienses que este tema es anticuado o superado, te pregunto, ¿por qué tantos hombres hoy, aún rodeados de comodidad y tecnología, viven acorralados, débiles, inestables, sin dirección? No es falta de recursos, es un exceso de deseo mal dirigido, deseo que los moldee, que los esclaviza, que transforma a guerreros en fugitivos. En este video vamos a diseccionar esa transformación silenciosa, cómo el deseo no solo crea debilidad, sino cobardía, cómo mina nuestra capacidad de actuar con propósito, de enfrentar el dolor, de sostener la propia palabra. Vamos a explorar, en 4 capítulos, esta espiral, de la caída sutil a la ascensión posible. Si tienes el valor de enfrentar tu propio reflejo sin filtros, continúa conmigo. Todo comienza con un susurro. No es una explosión, ni una guerra declarada. Es una pequeña inclinación del espíritu, un solo hoy, un nadie se va a enterar, un me lo merezco. El deseo nunca llega gritando, se infiltra, se presenta como alivio, como recompensa, como derecho, y antes de que te des cuenta, ya no estás al mando. Solo estás siguiendo, ciego, lo que vibra en tu sangre. Dostoyevsky, en sus obras más densas, no nos habla de grandes villanos externos. Escribe sobre el escenario secreto donde ocurre la verdadera tragedia, dentro del hombre. Raskolnikov, por ejemplo, no se destruyó porque mató a alguien. Se destruyó porque creyó que podía atravesar el abismo de su propia vanidad sin pagar el precio, porque pensó que el deseo de ser algo más lo hacía invulnerable. Y ahí es donde todo comienza, cuando te convences de que tu deseo te exime de la disciplina. Mira, el deseo, en sí mismo, no es el enemigo. El problema es el lugar que le damos, el pedestal, la autoridad, la voz que empieza a dictar el ritmo de tu vida. Cuando el deseo se vuelve brújula, ya no eliges el destino. Eres arrastrado, lentamente, sin escándalos, sin testigos. Cada pequeño sí que le das a ese impulso cava un poco más tu propia tumba. ¿Ya sentiste eso, no es así? Esa sensación de estar dividido. Una parte de ti clama por grandeza, por estructura, por misión, y la otra solo quiere 5 minutos más de placer, de distracción, de comodidad. Quiere escapar, quiere postergar. Y cuando esa segunda parte vence, no sientes victoria, te sientes vacío, porque en el fondo lo sabes, fuiste débil. La caída comienza ahí, no en la acción visible, sino en la traición íntima. Cuando te dices a ti mismo que aún tienes el control, cuando claramente no es así, cuando te descubres haciendo clic donde no deberías, diciendo lo que no crees, prometiendo lo que sabes que no vas a cumplir. Y lo más cruel, empiezas a acostumbrarte a eso, a normalizar la debilidad, a vivir en paz con tu propio desorden. A partir de ahí, la degradación es inevitable, porque lo que mata el alma de un hombre no es el deseo en sí, sino la mentira que construye para justificarlo. Hay un momento, casi imperceptible, en el que dejas de luchar contra el impulso y comienzas a racionalizarlo. Te dices que eres humano, que estás cansado, que solo es un escape, y quizá lo sea. Pero ese escape te vuelve menos digno de confiar en ti mismo. Y eso, amigo mío, es el inicio de la cobardía. El deseo que hoy alimentan con excusas será el mismo que mañana te destruirá con consecuencias. Imagina un castillo.
imponente por fuera, pero con las murallas agrietadas por dentro. Eso es en lo que te conviertes cuando cedes continuamente a tus propios impulsos sin cuestionarte. Un hombre que aparenta fuerza, pero que se derrumbará ante el menor temblor. Un hombre que vive en función de sensaciones, no de convicciones. La caída es silenciosa, pero implacable. Y mientras más tiempo tardes en darte cuenta, más difícil será levantarte. Pero hay una belleza sombría en todo esto, porque si es en el deseo donde comienza la caída, también es en él donde puedes plantar el inicio de tu reconstrucción. Pero para eso primero necesitas reconocer que te caíste. ¿Alguna vez has intentado mirarte a ti mismo sin ninguna justificación, sin frases hechas, sin «es que estaba cansado», sin «todo el mundo hace eso»? Solo tú, crudo, desnudo, frente al espejo de lo que te has convertido. La mayoría no puede, y no porque le falte fuerza, sino porque le falta valentía. La cobardía no comienza con el miedo a los demás, nace del miedo a enfrentar la propia verdad, y el deseo, cuando no es dominado, excava ese miedo con precisión quirúrgica. Debilita tu columna, vacía tu palabra, silencia tu fuerza. Dostoyevski nunca trató el deseo como un capricho tonto, lo veía como una lupa, algo que muestra quién eres realmente cuando nadie está mirando. Puedes mentirle al mundo, puedes parecer estable, fuerte, exitoso. Pero cuando el deseo llama y no logras decir no, ¿quién está al mando? No te engañes, el deseo revela. Y lo que muestra muchas veces es aterrador. Te das cuenta de que ese hombre que parecía tener todo bajo control titubea ante la incomodidad, que huye de las decisiones difíciles, que elige el camino más corto, que prefiere sentir placer antes que sentir orgullo. Y con el tiempo, eso se convierte en una identidad, no un error aislado, sino una forma de vivir. Poco a poco, dejas de actuar como alguien que lucha por sí mismo y comienzas a comportarte como alguien que necesita ser rescatado por algo, por alguien, por cualquier excusa que alivie la presión de ser responsable de tu propia vida. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Cuanto más te rindes, más exige el deseo. Nunca es suficiente. El mismo alivio que ayer bastaba, hoy ya no llena. La sensación de confort se convierte en una correa y lo que era placer se vuelve prisión. La cobardía entonces no es una falla moral, es un colapso de la voluntad, una ruptura silenciosa entre lo que eres y lo que deberías estar convirtiéndote. Y quizá el punto más peligroso de esta espiral sea la familiaridad con la mediocridad. Cuando fallarte a ti mismo ya no duele tanto, cuando mentirte se vuelve rutina, cuando el peso de la propia promesa rota ya no incomoda. Eso es más devastador que cualquier crítica externa, porque es tu alma renunciando a sí misma. Dostoyevski nos mostró personajes que tenían todo para ser grandes, pero que se derrumbaron porque perdieron la capacidad de sostenerse internamente. Dmitri Karamazov, por ejemplo, no era un hombre malo, era simplemente un hombre que ya no lograba respetar su propia voz, y eso lo volvió débil, poco confiable, perdido. Y eso es lo que el deseo hace con los hombres sin misión, convierte leones en sombras. Por eso, el corazón de la cobardía late con más fuerza cuando aceptas vivir por debajo de tu potencial, cuando tu prioridad deja de ser la verdad y pasa a ser el alivio, cuando cambias la incomodidad que te forjaría por la anestesia que te destruye. ¿Has sentido esa anestesia? Llega en forma de procrastinación, de adicción, de distracción constante. Aparece cuando ya no puedes estar solo, en silencio, sin recurrir a alguna forma de escape. Y entonces te das cuenta, no estás viviendo. Solo estás evitando el dolor de vivir con propósito. Pero hay un antídoto, un punto de quiebre. Empieza cuando enfrentas la incomodidad, cuando dejas de protegerte de tu propia exigencia, cuando entiendes que la valentía solo se recupera allí donde hay sacrificio. La valentía no nace de la ausencia de deseo, nace de la elección consciente de no ser esclavo de él. No vas a matar el deseo, no importa cuánto intentes reprimirlo, negarlo, espiritualizarlo o enterrarlo. Va a seguir ahí, vibrando, palpitando, llamándote. Y es aquí donde tantos hombres se pierden. Creen que vencer el deseo es eliminarlo, cuando en realidad el camino no es amputar, es redirigir. Mira bien, hay dos tipos de hombres frente al deseo: el que intenta aplastarlo y vive en guerra, y el que lo transforma y construye un imperio con la energía que antes lo destruía. Dostoyevski no usaba el término transmutación, pero entendía el principio como pocos.
En sus personajes vemos hombres devastados por pasiones que nunca aprendieron a dominar, pero también hay, en los momentos más oscuros, destellos de transformación, de reconstrucción, de una fuerza que emerge cuando el hombre deja de luchar contra el impulso y empieza a guiarlo. El deseo es fuerza bruta, es como el fuego, puede incendiar tu casa o forjar tu espada. La diferencia está en quién enciende el cerillo. ¿Cuántas veces ya has usado tu energía para huir? Huir del dolor, de la verdad, de la responsabilidad, de tu propia grandeza. ¿Y si esa misma energía, ese mismo impulso, pudiera canalizarse para crear, para construir, para disciplinar? Eso es transmutar. No es volverte santo, es volverte estratega. Es entender que aquello que te arrastraba al lodo puede convertirse en el motor de tu ascenso, si tienes la estructura interna para dirigirlo. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Transmutar no es un gesto, es un proceso, una lucha diaria, solitaria, interna. Es decir, no al placer inmediato, no por moralismo, sino por compromiso. Es sentarte con la inquietud sin correr a distraerte. Es tomar la ira y convertirla en intensidad, la ansiedad en movimiento, el deseo en presencia. Y esto solo es posible si construyes lo que yo llamo la ciudadela interior. Imagina dentro de ti una fortaleza, hecha de valores, decisiones y renuncias. Cada vez que eliges misión en lugar de placer, colocas un ladrillo. Cada vez que enfrentas una tentación y te mantienes firme, levantas un muro. Cada vez que soportas la incomodidad sin rendirte, refuerzas los portones, hasta que un día ya no eres fácilmente sacudido, no cedes al primer llamado del cuerpo, escuchas el deseo, pero no lo obedeces. Y aquí está el punto crucial. El deseo nunca se va, pero empieza a reconocer que ya no manda, y eso lo cambia todo. Caminas diferente, hablas diferente, decides diferente. Ese vacío que el placer nunca llenaba empieza a disiparse, y en su lugar surge algo mucho más raro: consistencia. Los hombres consistentes son peligrosos, porque no necesitan probar nada. Saben quiénes son, saben lo que quieren, y sobre todo saben lo que están dispuestos a negar para lograrlo. Es esa consistencia la que reconstruye el coraje, no el coraje de enfrentar al mundo, sino el de sentarte con tus propios monstruos y no huir, el de mirar al deseo a los ojos y decirle: me servís, pero no me gobiernas. ¿Recuerdas quién eras antes de perderte? Antes del cansancio constante, de las concesiones silenciosas, de las excusas bien ensayadas, antes de vivir anestesiado, arrastrado por impulsos que ya ni siquiera cuestionas. Tal vez no lo recuerdes, pero algo dentro de ti todavía lo sabe. Ese algo es lo que queda cuando el placer se va, cuando llega el silencio, cuando estás solo y te das cuenta de que la paz que sientes no es tranquilidad, es rendición. La reconquista empieza aquí, en la incomodidad, en la lucidez que duele, en la vergüenza que aprieta, pero que también despierta. No te reconstruyes con mantras de autoayuda, te reconstruyes con acciones pequeñas, dolorosas y constantes. No es diciendo voy a cambiar, es negarte 1, 2, 100 veces al mismo viejo impulso que te mantiene cautivo. Dostoyevski hablaba del alma humana como de un campo de batalla, y tenía razón, porque si hay una guerra más brutal que cualquier conflicto externo, es la que existe entre el hombre que eres y el hombre que sabes que deberías ser. Esa guerra no se gana en un solo día, se gana cada vez que eliges mantener tu palabra aunque nadie esté mirando, cada vez que actúas con honor cuando sería más fácil ceder, cada vez que sientes el deseo y eliges la misión. Y aquí está el punto más bello y más cruel de este camino. Nadie puede hacerlo por ti. Puedes escuchar consejos, leer libros, ver videos como este, pero al final siempre serás tú, frente a frente con el espejo. O retomas el timón, o serás guiado eternamente por fuerzas que te desprecian. La buena noticia: el camino de regreso existe, y comienza cuando dejas de esperar motivación y empiezas a actuar por decisión. Cada no que le dices al impulso es un sí que le das a tu integridad. Cada incomodidad enfrentada es un músculo ético que se fortalece, y poco a poco empiezas a reconocerte de nuevo, no como el hombre perfecto, sino como el hombre que se reconstruye, aquel que cayó, pero no se quedó en el suelo, aquel que sintió miedo, pero actuó aún así, aquel que no eliminó el deseo, sino que lo dobló a su voluntad. Y entonces sucede algo casi mágico. Recuperas el dominio sobre ti mismo, tu palabra vuelve a tener peso, tu mirada vuelve a transmitir presencia, y el mundo responde a eso. La gente lo nota, ya no flotas,
ni suplicas aprobación. Caminas como alguien que regresó de una guerra y ganó. La reconquista de uno mismo no es un destino, es una práctica. Es una vida vivida con intención, con estructura, con verdad. Es tener el valor de ser el arquitecto de tu propio carácter, todos los días. Y si llegaste hasta aquí, tal vez ya diste el primer paso. No necesitas más promesas, no necesitas más discursos motivacionales ni fórmulas mágicas. Lo que necesitas, y quizá ya lo sabes, es silencio. Silencio suficiente para escuchar tu propia conciencia, esa voz que has estado callando con vicios, distracciones y deseos momentáneos. Esa voz que, incluso sofocada, nunca dejó de susurrar: te estás traicionando. Dostoyevski no escribía para entretener, escribía para arrancarle la máscara al hombre moderno, para revelar que, detrás de cada decisión impulsiva, hay un precio invisible, la erosión del coraje, la muerte lenta del propósito. La cobardía, entonces, no es falta de fuerza, es ausencia de dirección, es vivir a merced de lo que grita más fuerte y no de lo que realmente vale la pena. Y el deseo, cuando no se comprende, se convierte exactamente en eso, una brújula rota que siempre apunta al abismo más cercano. Pero hay algo que el propio deseo nunca te dijo. Puede ser tu verdugo, pero también puede ser tu fuego. No se trata de exterminar el impulso, sino de ponerlo al servicio. No se trata de volverte piedra, sino de convertirte en una llama que calienta, no que quema. El verdadero hombre no es el que nunca siente debilidad, es el que aprende a transformarla en fuerza, el que deja de huir de sí mismo para finalmente encontrarse. Y si este video te incomodó, felicidades. Tal vez estés listo para comenzar este camino. Tal vez estés cansado de vivir como sombra y finalmente listo para caminar como alguien con un alma firme. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por algo que se está moviendo dentro de ti, aunque todavía no logres ponerle nombre. Te agradezco tu presencia, de verdad, porque este video no fue hecho para multitudes. Fue hecho para quienes ya se cansaron de negociar con su propia conciencia, para quienes en algún punto de la vida miraron al techo en la oscuridad y se preguntaron: ¿es solo esto? ¿Es solo sobrevivir a los propios deseos todos los días? Este guión nació en una madrugada como tantas otras. Silencio, insomnio, el cuerpo cansado, la mente agitada, y en medio del vacío, un recuerdo de todas las veces que yo mismo me saboteé, de todas las veces que elegí el alivio y después me arrepentí en silencio. Yo también estuve en ese lugar, donde el placer es fácil, pero el respeto por uno mismo es escaso, donde el alma grita, pero solo escuchas el ruido de las distracciones. Y fue ahí, en esa versión cansada de mí, donde comprendí: nadie va a venir a salvarnos. O nos convertimos en hombres dignos de nuestra propia confianza, o seremos solo un cuerpo más arrastrado por la corriente de la mediocridad. Así que gracias por escuchar, por pensar, por sentir. Este espacio es un refugio para quienes todavía se importan caminar con la espalda erguida, aunque el mundo entero ande de rodillas. Si algo de aquí te incomodó, si alguna frase se te quedó atorada en el pecho, no finjas que no lo sentiste. Dale like al video, comenta, o dime en los comentarios: ¿cuándo fue la última vez que te traicionaste a ti mismo y sentiste vergüenza? Suscríbete al canal, o claro, puedes seguir deslizando entre videos de gatitos y bromas, fingiendo que tu alma no está pidiendo auxilio. Y los videos que están apareciendo en la pantalla ahora, no hagas clic, a menos que estés listo para enfrentar la siguiente verdad que has estado evitando.